Hola, vamos a ver que todo esté correcto. Properties, perfecto. Parece que el micrófono está bien, parece que la cámara está bien. Vamos a darle un poco la luz porque muy mucha blancura. Pues nada, hoy estamos en miércoles marxista, ¿verdad? Había tenido ya algunos días. Dios, ¿por qué esta saturación tan rajada? O sea, Dios mío, déjame ser mestiza. Por ahí. Ok. Este. Hoy vamos a en miércoles marxista. Bienvenidos a todos en YouTube, en Twitch. No sé cuántos nos están viendo en este momento en Twitch, pero bueno, espero que a todos los que se conecten les guste y a aquellos que estén viendo esto en YouTube, pues también les guste montones. Bueno, les gusta en términos relativos porque vamos a estar hablando de un tema un poco pesado. Claro que desde la teoría uno tiene como, ¿verdad? Uno puede abstraerse un poco, ¿verdad? Del presente tan oscuro, ¿verdad? En que nos encontramos. Innegablemente estamos bueno, a ver, hemos estado en una época muy belicosa, digamos, en las últimas décadas, pero creo que por lo menos en el último año la escalada, digamos, que ha habido en el conflicto Israel-Palestina, en Azerbaiyán y demás, aunado, digamos, a la constante, ¿verdad?, de la guerra en Ucrania, pues eso, ¿verdad? O sea, creo que tal vez algunas personas se han preguntado, bueno, los socialistas han escrito sobre la guerra, ¿hay algo que tenga que ver con la teoría marxista de la guerra? Bueno, pues sí, la respuesta es sí. Hay muchos escritos en realidad sobre el socialismo y la guerra, ¿verdad? En especial porque recordemos que la Unión Soviética pues fue un factor digamos transversal a su historia, especialmente a partir de bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El a ser asediado por la guerra, ¿verdad? El también haberse directamente involucrado y ser uno de los partícipes más importantes, ¿verdad? De los jugadores de peso de la Guerra Fría, o de la famosa Guerra Fría, ¿verdad? Que no fue tan fría al final, que lo diga una centroamericana. Pero yo soy muy clásica, así que yo creo que vamos a empezar con Lenin. Hay varios textos de Lenin que me encantaría enseñarles, en realidad. Vamos a ver acá, por ejemplo, este es el que vamos a leer hoy. Vamos a leer este de el programa militar de la Revolución Proletaria, es del 16. Vamos a leer este porque, o sea, perdón, es que no les parece como que ve, es que la blanquitud, qué asco lo blanco que es Costa Rica, dirían. Vamos a ver, acomódese. Bueno, este, eso. El programa militar de la Revolución Proletaria es del 16. Sin embargo, este no es como de los primeros textos. Vemos que en los cuadernos filosóficos de Lenin ya se presentan, ¿verdad? Publicados al finales de los 20 y principios de los 30, los primeros, digamos. Sus obras completas y demás. Pero el tema es que, por ejemplo, está esta otra lectura, que me parece que tal vez lo podríamos hacer. Bueno, esta es otra importante. Perdón. Esta otra lectura que es del 15. Esta es, muchas gracias. Esta es más importante en realidad y tal vez por eso me gustaría leer la próxima, que tengamos un poquitito más de tiempo, aunque cronológicamente esta sale primero. Esta sale al calor de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Sale en el 15 y o sea, es una crítica muy fuerte, ¿verdad? Que contempla, o sea, muchos aspectos. Aquí, por ejemplo, no sé si logran leer, ¿verdad? Pero vienen como esbozados algunos que extienden, ¿verdad? La visión o ¿verdad? Profundizan sobre la visión que tenía Lenin con respecto a la guerra. Ahora, a pesar de que Lenin era estudioso de los temas militares, no era necesariamente su experticia. Y lo digo porque en realidad cuando Lenin trata de hablar sobre la guerra no necesariamente lo está analizando desde una perspectiva de estrategia meramente bélica, sino que está hablando un poco de el lugar pues el lugar de la guerra en la política, en la lucha de clases, ¿verdad? Es una perspectiva un poco más, o sea, más desde lo político, ¿verdad? ¿Qué significa la guerra para los socialistas? Eso es lo que vamos a estar discutiendo. Ahora, ¿por qué quiero leerles este del 16? Pues porque me parece que es un resumen del anterior. Si al final queda, bueno, me parece que fijo van a quedar muchas dudas. Es posible que la próxima semana, el próximo miércoles marxista, leamos esto y si no el próximo miércoles, en general, alrededor de la vida. Entonces, por un tema de tiempo y por un tema de que aquí realmente se resumen de los puntos más importantes de este texto anterior del 15, vamos a leer este texto del 16, que igual, de nuevo, contextualmente. Excelente, muchas gracias. Ve, Lenin. Este, de hecho, necesito poner uno para suscriptores que tenga como amado. No sé, es que yo no lo sé poner, pero bueno, ahorita después Julián me ayudará con eso. Este, eh,
Pero el punto aquí, digamos, es, bueno, voy a leer este porque es un poco más corto, ¿verdad? Más conciso, pero creo que toca los puntos más importantes de los puntos que están en el 15, ¿verdad? Eh, en este incluso se va a hablar un poco más del contexto, ¿verdad? Curiosamente lo pone hasta el final. Pero para que tengamos una idea, ubicándolo teórica, ideológicamente, ¿verdad? Estamos ante el antes, bueno, ante, no antesala, ya en el 15, digamos, habían iniciado la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es lo que tiene la característica primordial de la Primera Guerra Mundial? Es que es una guerra imperialista, o sea, una guerra imperialista para dividirse el mundo entre las grandes potencias industriales europeas, ¿verdad? Tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra, ¿verdad? Alemania. Y ahí empezaron los problemas, ¿verdad? Repartiéndose el mundo y también en parte repartiéndose Europa o aquellos terrenos que aún estaban relativamente en disputa, una Europa que no había terminado de formarse, ¿verdad? Apenas estaba terminando de formarse, por ejemplo, Alemania, apenas estaba terminando de conformar Italia, o sea, es una época donde o sea, muy convulsa políticamente, en donde el tema del asentamiento de terrenos, la expansión de mercados, la persecución de los intereses imperialistas, ¿verdad? Coloniales. Bueno, aquí un poco, no es que empieza, supongo que empieza en 1895, si no me equivoco, bueno, la famosa conferencia, ¿verdad? Organizada por Leopoldo de Dinamarca, ¿verdad? En donde, bueno, Leopoldo de Bélgica, en donde se buscaba repartir África y ese tipo de cosas, ¿verdad? El repartimiento de África famoso. Bueno, pero bueno, en el 14 empiezan ya las consecuencias de ese modelo, ¿verdad? Y para poder sostener ese tipo de política, pues se necesita una guerra. Ya todos más o menos sabemos el contexto de la Primera Guerra Mundial, no hace falta explicarlo mucho, pero en el caso específico de cómo se vive en el mundo socialista, por así decirlo, es que hay una ruptura brutal, ¿verdad? Porque, bueno, de nuevo, se estaban de alguna manera terminando de conformar estos Estado-nación, ¿verdad? Los socialistas tradicionalmente habían participado dentro del Estado-nación en elecciones para conseguir cargos públicos, en parte también porque eso es una tradición que venía incluso desde Marx, digamos, la participación no solamente en sindicatos y demás, sino también en el gobierno, para poder de alguna manera representar los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Pero no, todo dentro de la institucionalidad. Entonces, digamos, esto choca con el mismo contexto de la consolidación de los diferentes estados-naciones. De nuevo, el caso de Alemania es importante, digamos, había una como suerte de responsabilidad, digamos, política civil, o sea, por una parte de los socialistas, los más clásicos. De ahí, por ejemplo, tenemos Kautsky, que Kautsky, de hecho, a ver, tampoco se daría totalmente como de este lado, de hecho, pero es blanco, digamos, de discusión de Lenin directo. Eh, eh, Bernstein, creo que es la figura como de las más importantes, precisamente porque se jactaba de ser el representante directo y digamos, el confidente íntimo del mismo Engels, ¿no? O sea, de los primeros, en realidad, socialistas eh, importantes en la política alemana, bueno, y en el mundo de la política proletaria, en realidad. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en concreto? Lo que pasa es que una sección, especialmente esta sección más ortodoxa, por así decirlo, de los socialistas, del partido, los diferentes partidos obreros socialistas, eh, vota apoyar los bonos de guerra, ¿verdad? O sea, ante esta escalada bélica, ante la declaratoria de guerra de las diferentes potencias europeas, ¿verdad? En el pleno reconocimiento, en realidad, y esto es lo que es criticado, en el pleno reconocimiento que apoyar estas naciones en estas condiciones, apoyar este tipo de guerra va a significar no solamente la muerte de miles de obreros, digamos, en función de intereses que no eran propios de su clase, y ellos se decían representantes de la clase trabajadora, ¿verdad? O sea, no eran intereses propios de la clase trabajadora, y de alguna manera argumentando que un poco por me parece a mí, una relativa tergiversación o lectura conveniente, mejor dicho, de Marx y Engels, ¿verdad? Sobre cómo es que la explotación británica, no sé, de la India, por ejemplo, había traído el capitalismo y eso era progresivo, ¿verdad? Entonces que de alguna manera esa intervención de las potencias imperialistas en el mundo no desarrollado, lo que sea, iba no solamente a apurar las condiciones para crear una suerte de proletariado, una clase, digamos, a nivel mundial, ¿verdad? Que pudiera llevar a cabo una revolución de este estilo, eh, pues eso, apresurando el desarrollo de las fuerzas productivas en esta zona de manera artificial y a su vez
eso afecta directamente las relaciones sociales de producción hasta entonces existentes. Entonces lo que básicamente dice que es que ese tipo de dominación trae progreso, ¿no? Eso es como un poco la noción. Y que de esa manera ese progreso de alguna manera también ayudaba a la clase trabajadora, por ejemplo de Inglaterra en este caso, ¿verdad? De los países imperialistas. Esa era un poco la noción. Del todo equivocado no estaba, sin embargo, cuando ya políticamente se enfrenta, digamos, una fuerza política ahora sí consolidada, no como el caso de Marx, ahora sí consolidada, con muchos obreros, miles de obreros a su disposición, ¿verdad? Y con mucha representación obrera, pues ya una vertiente más contemporánea, me parece a mí con los pies más en el suelo, de hecho incluso más de la cuenta en ese contexto específico, o sea, de verdad que había un manejo muy fuerte de la situación, ¿verdad? De lo que estaba pasando, qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y pues entonces una facción un poco más revolucionaria, ahí sí digamos, porque los otros más se caracterizaron por, de nuevo, todo dentro del Estado, todo vía institucional, todo paz, ¿verdad? Todo democracia, confianza en las instituciones burguesas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Bueno, esta era una perspectiva menos reformista, más revolucionaria, de nuevo, más contemporánea, más propia de los hijos de este tiempo, que es el cambio entre siglo XIX y siglo XX, antes a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, entonces frente a estas declaratorias de guerra, las facciones revolucionarias podemos verlos, por ejemplo, en el bolchevismo occidental con la facción espartaquista, ¿no? Encabezada por Rosa Luxemburgo y Leibniz, Liebknecht, no sé. Y en los bolcheviques orientales, digamos, con Lenin a la cabeza, ¿verdad? Pero con otras figuras como Stalin y otras cosas, Trotsky incluso. Que se opusieron rotundamente, ¿verdad? Se opusieron a esta medida de estos partidos que ya se habían consolidado, los partidos socialistas, de apoyar, digamos, las guerras de sus países imperialistas, que enfrentaba a obreros de diferentes países que, sin razón alguna, no representaba los intereses de la clase trabajadora y, pues eso era una guerra de piña imperialista de las primeras de su clase, pero definitivamente no la última. Ahora, no porque no hubiera habido guerras imperialistas antes, estoy diciendo de su clase por el contexto concreto de que fue, por así decirlo, el primer consolidación bélica, no sé, o por vías bélicas de pues el proyecto del imperialismo como etapa superior del capitalismo eh, de Europa, digamos, de cambio de siglo. Ok. Toda esta facción bolchevique, digamos, se opone absolutamente por estas razones, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer incluso más a fondo, ¿verdad? En el planteamiento, ajá, muchas gracias, en el planteamiento eh, de que se tenía que apoyar la guerra imperialista porque de alguna manera eso iba a ayudar al proletariado. Para ellos eso era inadmisible y especialmente inadmisible porque se estaba condenando a la muerte a miles de obreros en contra de sus propias en contra de su propio beneficio e incluso podemos decir ya con el tiempo bajo premisas absolutamente falsas. O sea, a los trabajadores que incluso hubo voluntarios, no se puede negar, que fueron a la guerra, ¿verdad? Especialmente la Primera Guerra Mundial, se les dijo que iban a volver antes de Navidad. O sea, uno podría decir, ay, pero ¿cómo se les va a ocurrir eso? Nada que ver. Bueno, les dijeron que iba a acabar en menos de un año, que iban a hacer una guerra de meses. Estamos haciendo una guerra cruenta de 4 años. Y digo yo, espantosísima. No sé, no voy a decir que ni comparar, digo, horrores entre guerras, pero digamos, si uno compara la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la primera implementación de maquinaria pesada desde su estilo en una guerra industrial, eh, o sea, tal vez en las guerras napoleónicas había algo incipiente, pero no a este calibre. Gracias. Pero en la Primera Guerra Mundial, la primera vez que utilizan las guerras o sea, de este calibre, digamos, queremos poner en uso este, toda la maquinaria pesada industrial, ¿verdad? Que se estaba generando. Plata, ¿verdad? Eso mueve el mundo. Eh, bueno, me estoy perdiendo. Y el segundo por las trincheras. Las trincheras también es otro elemento que para mí, o sea, profundiza en la absoluta miseria a la que fueron expuestos esos trabajadores europeos en la Primera Guerra Mundial. O sea, una guerra de trincheras es lo más agobiante que hay. Ahí vas al baño, ahí dormís, o sea, ahí comes, ahí
tenés que estar con el amigo tuyo que te acaban de matar a la par y ahí está el cuerpo, o sea, ¿qué se va a hacer con ese cuerpo? O sea, hay muy poco que hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, o sea, es una situación nunca antes vista y experimentada por, o sea, básicamente casi que ratas de laboratorio, ¿verdad? La primera vez que utilizan armas químicas de ese calibre. O sea, no, o sea, a nivel orgánico, en realidad la Primera Guerra Mundial yo creo que pudo haber sido uno de los eventos más traumáticos, o sea, de la historia eh, en cuanto a crueldad humana. Pero bueno, eso es como un poco como el contexto, ¿verdad? Como para entender ahora cuál va a ser la posición de los bolcheviques, o sea, los bolcheviques orientales, ¿verdad? La facción revolucionaria de los socialistas en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y por qué se da la ruptura entre la Segunda y la Tercera Internacional. Entonces, un poco esto es lo que lo explica. Hay que entender entonces que a pesar de que esto nos puede dar diferentes visiones, esbozos, digamos, de una suerte de teoría de Estado socialista en torno al tema bélico, es apenas una por así decirlo, una cara muy política del asunto, ¿verdad? O sea, no nos vamos a meter aquí en el análisis minucioso, digamos, de eh, eh, técnica y estrategia militar. Creo, porque en esto del 15, que es el texto anterior, sí vi que lo habla un poco. Ahora, si les interesa un poco más, digamos, alguna fase de Lenin en donde, por ejemplo, sí se hable sobre, eh, ¿cómo se llama? El tema de la guerra, o sea, más técnico, ya ahí sería el estudio, o sea, bueno, aquí, por ejemplo, este libro está muy interesante, lo pueden encontrar en marxist.org de manera gratuita en español, se llama Clausewitz en el pensamiento marxista y tiene diferentes autores, ¿verdad? Ahora les sugiero, bueno, se pueden ir aquí, ¿verdad? La obra de Clausewitz, el extracto y acotaciones. Les sugiero que lean esto, ¿verdad? Si les interesa. Y los apéndices también, la respuesta del radical Stalin está muy interesante también para, pues, entender esto, ¿verdad? La forma en la que Lenin le entendía, digamos, el estudio de la guerra. Eh, y cómo también lo promovía, digamos, entre sus seguidores, no sé. Bueno, la obra de Clausewitz en la guerra, extractos y acotaciones, ¿verdad? Está la introducción por Otto Braun, esa la pueden hasta obviar, aunque obviamente es contextualizante. Dice la obra de Clausewitz de la guerra, ahí son los extractos y acotaciones que hace Lenin. Esto y las notas están sobrados si les interesa saber. Y si quieren que lo leamos algún día, pues me lo ponen ahí por privado o lo que sea, ponen un mensaje, yo quiero que leamos esto, pues lo leemos. Pero en realidad es de las cosas más importantes. Creo que eso es lo que llamamos el tetratka, por ejemplo. El tetratka que hace alusión a, creo que los escritos de guerra de Lenin en las obras filosóficas. Pero bueno, aquí es una visión un poco más técnica. Ahora, nos adentramos. Vamos a ver. Vamos a cambiar esto de lugar. Y vamos a hacer esto. ¡Dos cámaras! ¡Qué emoción! Yo, o sea, no voy a estar usando como esto, porque, o sea, los audífonos, porque no le hago mucho sentido. Voy a estar viendo acá, entonces tal vez no vea como sus comentarios siempre. Pero en todo caso, voy a hacerlo aquí para que puedan seguir la lectura. Como les digo, vamos a estudiar el programa militar de la Revolución Proletaria del 16. Dice así. En Holanda, Escandinavia y Suiza, entre los socialdemócratas revolucionarios que luchan contra esta mentira social chauvinista de la defensa de la patria, en la actual guerra imperialista suenan voces en favor de la sustitución del antiguo punto del programa mínimo socialdemócrata, milicia o armamento del pueblo, por uno nuevo, desarme. Jugend Internationale ha abierto una discusión sobre este problema y en su número 3 ha publicado una editorial en favor del desarme. En las últimas tesis de Grimm encontramos también, por desgracia, concesiones a la idea del desarme. Se ha abierto una discusión en las revistas New Sleven, Borbote, examinemos la posición de los defensores del desarme. Dice así. Hay que también tomar una cosa en cuenta. La crítica del socialismo, especialmente este socialismo revolucionario de cambio del siglo XIX al siglo XX, principios del siglo XX, ¿verdad? Que no solamente reacciona, no me gusta el término reacciona, no sé, no solamente critica, digamos, a la postura del socialismo ortodoxo que vemos, digamos, de la Segunda Internacional, también critica, o casi que, o sea, toda postura que se encuentra en la crítica, ¿verdad? Por no ser suficiente, lo agarra por un lado, lo agarra por otro. Pero también, como pueden ver aquí, se critica mucho a los pacifistas, a las personas que son más como de la línea del socialismo utópico, ¿no? Personas que Marx ya cuestionaba en su momento, ¿verdad?
desde su raíz, como por ejemplo esto, ¿no? Que son frases de amor por la humanidad y paz mundial, pero como carecen absolutamente de una base realista, ¿verdad? Por no decir materialista, pero vamos, realista, digamos, con respecto a la realpolitik de cómo funciona la vida, digamos, terminan en utopías vacías, ¿verdad? O sea, son frases vacías de amor por la humanidad. Por eso es la importancia del análisis de clase, digamos, para que lo que digamos no esté no esté posicionado sobre una opinión, sobre una suerte de superficialidad subjetiva, ¿verdad? Sino que propiamente, digamos, descanse sobre una solidez real, ¿verdad? De análisis histórico, político, contextual, que nos aporte contenido a aquello que decimos. Por eso no hay que hablar solamente de la opinión no se la pregunta a nadie. O tu opinión en todo caso vale, digamos, tu opinión es valorable en tanto tu opinión contenga más, ¿verdad? En tanto o sea, en tanto estés caminando sobre hombros de gigantes, ¿no? En tanto lo que digas tiene tuétano, tiene sustento. Si no, ¿para qué decirlo? Dice, no sé cómo se ve la cara, pero bueno. Como argumento fundamental se aduce que la reivindicación del desarme es la expresión más franca, decidida y consecuente de la lucha contra todo militarismo y contra toda guerra. Tal vez sí, tenemos... Creo que... Sí, mejor, así. Es que no veo nada, chiquillos, muy feo. Bueno, espero que sí se vea bien. En primer lugar, bueno, como argumento fundamental se aduce que la reivindicación del desarme es la expresión más franca, decidida y consecuente de la lucha contra todo militarismo y contra toda la guerra. Pero decididamente en este argumento fundamental reside la equivocación fundamental de los partidarios del desarme. Los socialistas no dejan de serlo, si no dejan de serlo, no pueden estar contra toda guerra. En primer lugar, los socialistas nunca han sido ni podrían ser enemigos de las guerras revolucionarias. La burguesía de las grandes potencias imperialistas es hoy reaccionaria de pies a cabeza y nosotros reconocemos que la guerra que ahora hace esa burguesía es una guerra reaccionaria, esclavista y criminal. Pero ¿qué podría decirse de una guerra contra esta burguesía? De una guerra, por ejemplo, de los pueblos que esa burguesía oprime y que de ella dependen, o de los pueblos coloniales por su liberación, ergo, Palestina. En el 5F, en el punto 5, ¿no?, de la tesis del grupo La Internacional, leemos: en la época de este imperialismo desenfrenado, ya no puede haber guerras nacionales de ninguna clase. Esto es evidentemente erróneo. La historia del siglo XX, del siglo del imperialismo desenfrenado, está llena de guerras coloniales, pero lo que nosotros los europeos, opresores imperialistas de la mayoría de los pueblos del mundo, con el repugnante chauvinismo europeo que nos es peculiar, llamamos guerras coloniales, lo que son a menudo guerras nacionales o insurrecciones nacionales de estos pueblos oprimidos. Una de las características esenciales del imperialismo consiste precisamente en que acelera el desarrollo del capitalismo en los países más atrasados, eso lo acabamos de discutir justamente, ampliando y recrudeciendo así la lucha contra la opresión nacional. Esto es un hecho, y de él se deduce inevitablemente que en muchos casos el imperialismo tiene que engendrar guerras nacionales. Junius, o sea, ¿qué significa esto? Más o menos, estoy artificialmente introduciendo un desarrollo de las fuerzas productivas a niveles sin parangón, creando unas nuevas relaciones sociales de producción sin precedentes en el lugar en donde llego, la India, por ejemplo, no sé, generando una clase obrera, una burguesía, ¿verdad? Entonces estoy básicamente acelerando también el proceso de la generación de esos estados-nación, ¿verdad? Porque estoy presionando, un poco también por una clave importada, o sea, digamos que viene de un proceso europeo que no corresponde con las mismas, digamos, etapas de desarrollo de la sociedad, qué sé yo, de la India, por ejemplo. Entonces, muy artificialmente introduzco estas nuevas relaciones sociales de producción. ¿Cómo no voy a esperar que de eso se generen, por ejemplo, los estados-nación que tenemos hoy en día, ¿verdad? O sea, estoy introduciendo esa dinámica directamente, la estoy generando. Junius, que en un folleto suyo defiende las tesis arriba mencionadas, dice que en la época imperialista, toda guerra nacional contra una de las grandes potencias imperialistas conduce a la intervención de otra gran potencia, también imperialista, que compite con la primera, y que de este modo toda guerra nacional se convierte en guerra imperialista. Más bien este argumento es falso. Esto puede suceder, pero no siempre sucede así. Muchas guerras coloniales entre 1900 y 1914 no siguieron este camino, y sencillamente es sencillamente ridículo decir que, por ejemplo, después de la guerra actual,
Si termina por un agotamiento externo de los países beligerantes, no puede haber ninguna guerra nacional, progresiva, revolucionaria por parte de China, pongamos el caso, curioso, pongamos el caso de la India, Persia, Siam, etcétera, contra las grandes potencias. O sea, básicamente como que el pensamiento imperante hasta entonces es toda guerra es imperialista porque al fin y al cabo cuando un país que está bajo el dominio de una potencia colonial lucha contra, digamos, el pueblo de ese de esa zona dominada, ¿verdad? Al final ese pueblo estaría de alguna manera nada más abriéndole el campo para que otra potencia beligerante entre. O sea, caso concreto Filipinas, Puerto Rico, Cuba, ¿verdad? Como sí, el pueblo se alzó, buscó esa liberación nacional, pero inmediatamente que la tuvo, lo que hizo fue nada más Estados Unidos suplantar ese papel y hacerlo a su gusto, digamos, pero no le puso fin a la dominación colonial. Por lo tanto, de alguna manera, este pueblo se convertía en artífice de su propia dominación por otra potencia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estaba apoyando a esta otra. Al fin y al cabo eran solamente dos potencias. Eh, pues eso, chocando entre sí mismas. Lo cual, de nuevo, por términos de sentido común, tiene sentido, ¿no? Ese tipo de pensamiento, pero en efecto las cosas son más complicadas de lo que parecen. Sí, el sentido común hay que tenerlo siempre, hay que sacarlo de su casa, digamos, dentro de las cuatro paredes de su casa, siempre tiene razón, pero hay que sacarlo de su casa para que se tope con la realidad, ¿verdad? Porque eso es importante. Ok. Negar, o sea, porque están negando, digamos, o sea, es social chauvinismo de alguna manera. Anyway, negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el imperialismo es teóricamente falso, erróneo a todas luces, desde el punto de vista histórico, y equivalente a la práctica al chauvinismo europeo. Nosotros que pertenecemos a naciones que oprimen a centenares de millones de personas en Europa, en África, en Asia, etcétera, tenemos que decir a los pueblos oprimidos que su guerra contra nuestras naciones es imposible. En segundo lugar, las guerras civiles también son guerras. Perdón. Quien admita la lucha de clases no puede menos de admitir las guerras civiles, que en toda sociedad de clases representan la continuación, el desarrollo y el recrudecimiento naturales y en determinadas circunstancias inevitables de la lucha de clases. Todas las grandes revoluciones lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo extremo y renegar de la revolución socialista. Eso es el punto de lo que realmente estaba diciendo Lenin, ¿verdad? No estamos ni con los que quieren la guerra como un ente abstracto, ¿verdad? Como, bueno, es guerra y la guerra al final trae cosas positivas y negativas, ¿verdad? Como lo estaban haciendo los socialistas ortodoxos un poco, ¿verdad? Adhiriéndose a esta noción de que, bueno, si al final ayuda a la nación, ayuda al proletario de esa nación, ¿verdad? Como ese tipo de pensamiento, o este otro, ¿verdad? Como el de, pero no se puede hacer nada, si de por sí se va a meter a alguien más, ¿verdad? O sea, como ese tipo de pensamiento también critica a aquellos pacifistas porque reconoce que en el fondo nuestra lucha va en función precisamente a tomar el poder, un poder que no van a, a renunciar fácilmente las clases dominantes, las élites de los diferentes países. Por lo tanto, y no por gusto del proletariado, ni por beneficio del proletariado, sino simplemente por, de nuevo, realpolitik, probablemente va a haber una suerte de guerra civil o encontronazo bélico, ¿verdad? Dentro de un mismo país. ¿Por qué? Porque es una pugna de poder. De nuevo, normalmente el proletario ni quiere, o sea, ni el revolucionario socialista no quiere una guerra bélica, no, o sea, no, guerra bélica, no quiere una guerra sangrienta, no busca la guerra civil, pero normalmente esa es la opción que le otorga la burguesía. Así como que o obtiene esto, digamos, a la fuerza o no lo tiene nunca. ¿Verdad? Como que eso es, me parece. Anyway. En segundo lugar, las guerras civiles también. Pues ya. En tercer lugar, el socialismo triunfante en un país no excluye en modo alguno de golpe a todas las guerras en general. Al contrario, las presupone. El desarrollo del capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los diferentes países. De otro modo, no puede ser bajo el régimen de producción de mercancías. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en todos los países. Triunfará en uno o varios países, mientras los demás seguirán siendo durante algún tiempo países burgueses o preburgueses. Esto no solo habrá de provocar rozamientos, incluso la tendencia directa de la burguesía de los demás países a aplastar al proletariado triunfante en el Estado socialista. En tales casos la guerra sería de nuestra parte una guerra legítima y justa, sería una guerra por el socialismo, por liberar de la burguesía a los otros pueblos. Engels tenía la razón cuando dijo que en su carta a Kautsky el 12 de septiembre del 82
que reconocía directamente la posibilidad de guerras defensivas del socialismo ya triunfante. Se refería precisamente a la defensa del proletariado durante el triunfante contra la burguesía de los demás países. Ahora, de nuevo, guerra civil sería contra la burguesía de tu país. Pero se sabe, y lo confirma también la historia, en el caso específico tanto de la Revolución China como de la Revolución Rusa, que hay una reacción de la burguesía a nivel internacional contra la toma del poder por el proletariado de un gobierno o proyecto político, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, que en la guerra civil rusa tenemos, no creo que son como 14 frentes de guerra abiertos, ¿verdad? Que uno podría argumentar que, bueno, precisamente esa difusión de los frentes de guerra pudo haberles jugado en contra a las potencias involucradas, pero lo cierto es que, en efecto, tanto Estados Unidos como las diferentes potencias económicas, industriales, burguesas del centro de Europa mandaron diferentes frentes durante, digamos, poco después, digamos, de que los rojos estuvieran ya dominando en la guerra civil rusa, ¿verdad? Para, pues, dominarlos por completo. Mentira, poco después no, porque justamente se da tras el final de la Primera Guerra Mundial. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, aún las tropas, digamos, no las deja, algunas no las llevaron a casa, sino que algunas las botaron ahí en medio de Siberia a pelearse con los rojos, ¿verdad? No les salió bien. O sea, de hecho, eso también puede contribuir, digamos, a un cansancio generalizado de muchas de las tropas involucradas, ¿verdad? Como para también que uno dice, uy, 13 frentes de guerra, ¿cómo hizo Trotsky? Bueno, también eso pudo haber, fuera de obviamente la valentía y todo lo que queremos, digamos, de toda la, o sea, perdón, o sea, unas mentes majestuosas en marcha, digamos, durante la revolución proletaria del 17, pero no podemos negar esos otros factores que digamos que colaboran a este hecho. Y dice así. Bueno, entonces hay que defenderse, o sea, tanto es legítima la defensa del proletariado en una guerra de liberación nacional o una guerra civil, digamos, contra la burguesía, como es también una guerra justa el defender esos intereses del proletariado, tanto al interno como a lo externo. Nótese lo que dijo ahí, como a lo externo es justificado, según Lenin, es justo, digamos, la expansión de un Estado socialista, y algunos llamaríamos, oh no, eso es imperialismo, eso es social imperialismo, y la respuesta pues no, o si es imperialismo, es un imperialismo muy bueno. Es un imperialismo que no pertenece a la categoría de imperialismo como etapa superior del capitalismo. Y por eso es importante, y siempre hago la aclaración, no es por sonar pesada, es que es en serio. Si decimos imperialismo, entonces no sabemos a qué nos estamos refiriendo, porque podemos referirnos a, primero, diferentes categorías que se han hecho políticas del término imperio, ¿verdad? Tenemos a la escuela de Gustavo Bueno, ¿verdad? Pero no, o sea, es un término muy común, ¿verdad? Vemos que hay diferentes imperios en la antigüedad, en la Edad Media, ¿verdad? En diferentes zonas del mundo que tienen diferentes características, ¿verdad? Entonces no siempre la palabra imperio significa lo mismo. Por eso digo imperio, etapa superior del capitalismo, para referirme a este imperialismo colonial del siglo XIX, ¿verdad? De esclavista, bueno, es casi que menos esclavista, pero bueno, no importa. Solo cuando hayamos derribado, cuando hayamos vencido y expropiado definitivamente a la burguesía en todo el mundo y solo en un país, y no solo en un país, perdón, serán imposibles las guerras. Y desde un punto de vista científico sería completamente erróneo y antirrevolucionario pasar por alto o disimular lo que tiene precisamente más importancia, el aplastamiento de la resistencia de la burguesía, que es lo más difícil, lo que más lucha exige durante el paso al socialismo. Los popes sociales y los oportunistas están siempre dispuestos a soñar con un futuro socialismo pacífico, pero se distinguen de los socialdemócratas revolucionarios precisamente en que no quieren pensar ni reflexionar en la encarnizada lucha de clases y en las guerras de clases para alcanzar ese bello porvenir. O sea, si yo quiero alcanzar un mundo en donde no hayan, digamos, se haya quitado el incentivo, ¿verdad?, para poder hacer una guerra. O sea, ¿en qué sentido? O sea, si no hay los estados que hemos conocido hasta ahora con intereses de clases concretos que han forjado tal estado en su imagen y semejanza, ¿cuál sería, cuál sería la base para la guerra en caso de que no existan los países como los conocemos hasta hoy en día? ¿Cuál sería la base para la guerra? Si hubiese una repartición de riqueza. Ay, muchas gracias. Si hubiese una repartición de riqueza o si hubiese sí, una distribución del trabajo, o sea, ¿cuál sería la intención de la guerra? Bueno, el punto es que para llegar a esa, que no voy a decir utópico, pero sí decir, voy a llegar a ese futuro idílico, ¿verdad? Se necesita se necesita de trabajar sobre la base de la vida real, de los cambios acorde con las leyes de la vida real, ¿verdad?
Y entonces repito, los popes sociales y los oportunistas están siempre dispuestos a soñar con un futuro del socialismo pacífico, pero se distinguen de los socialdemócratas revolucionarios, ergo los bolcheviques, precisamente en que no quieren pensar ni reflexionar en la encarnizada lucha de clases y en las guerras de clases para alcanzar ese bello porvenir. O sea, las cosas no son de gratis, señores, las cosas se luchan, las cosas cuestan. Gracias. No debemos consentir que se nos engañe con palabras. Por ejemplo, a muchos se les odia la idea de la defensa de la patria. Perdón, les es odiosa la idea de la defensa de la patria porque los oportunistas francos y los kautskianos encubren y velan con ella las mentiras de la burguesía en la actual guerra de rapiña. Esto es un hecho, pero de él no se deduce que debamos olvidar en el sentido de las consignas políticas. Aceptar la defensa de la patria en la guerra actual equivaldría a considerarla justa, adecuada a los intereses del proletariado, y nada más, absolutamente nada más, porque la invasión no está descartada de ninguna guerra. Sería sencillamente una necesidad negar la defensa de la patria por parte de los pueblos oprimidos en su guerra contra las grandes potencias imperialistas o por parte del proletariado victorioso en su guerra contra cualquier galifet de un estado burgués. Desde el punto de vista teórico sería totalmente erróneo olvidar que toda guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Cita de Clausewitz directamente. Voy a repetir, desde el punto de vista teórico sería totalmente erróneo olvidar que toda guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. O sea, no es algo que podamos bifurcar de la política. La actual guerra imperialista es la continuación de la política imperialista de dos grupos de grandes potencias, y esa política es originada y nutrida en conjunto de las relaciones de la época imperialista. Pero esta misma época de originar y nutrir también, inevitablemente, la política de la lucha contra la opresión nacional y la lucha del proletariado contra la burguesía, y por ello mismo la posibilidad y la inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y guerras nacionales revolucionarias, en segundo lugar, de las guerras e insurrecciones del proletariado contra la burguesía, en tercer lugar, de la fusión de los dos tipos de guerras revolucionarias. Esto está, permiso, muy interesante. Esto está muy interesante en realidad porque responde a unas inquietudes, digamos, que tenemos hasta el día de hoy, que es esta noción entre, bueno, está el primer mundo y estamos casi que todos los demás, desde que se despichó la Unión Soviética, ya el segundo mundo ni existe, ¿verdad? Pero bueno, entonces, frente a esta realidad, en donde tenemos la opresión, países oprimidos, y tenemos también países que tienen clases oprimidas, pero su país tiene un papel hegemónico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para coordinar esos esfuerzos, tanto de liberación nacional, que tal vez no podemos llamarlos de liberación en ese mismo sentido, así que podemos hablar de suerte de los movimientos por la soberanía nacional, tengan una relación directa o estén coordinados con los movimientos por la conquista de la clase trabajadora? Ahora, no es totalmente excluyente la liberación nacional o la soberanía nacional con la lucha de la clase trabajadora, pero sí es entendible, digamos, que frente a una realidad inminente que es el dominio imperial neocolonial, en nuestro caso, digamos, de una potencia económica, que hay pues tareas pendientes un poco más urgentes que pues erradicar la burguesía, especialmente entendiendo que todo, bueno, la importancia de las transiciones para el socialismo como teoría, y en especial en la consolidación, digamos, en esa transición de pues unas fuerzas productivas lo suficientemente desarrolladas para que si para que el proletariado primero que todo sea una clase fuerte, y segundo para que si toma este estado sea un estado fuerte también. O sea, nada hacemos con tomar una islita en medio del Pacífico, ¿verdad? Pero bueno, continúo. Me parece que esto es fundamental, o sea, se lo repito. A lo dicho hay que añadir la siguiente consideración general. Una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas. Es más, perdón, voy a revolverme un poco. Y es ahí también la importancia de no ser tampoco agentes de la división de la lucha, o sea, de la división de la lucha tanto a nivel nacional como a nivel internacional por la liberación de la clase trabajadora a nivel mundial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con que hay que dejar de meternos en estos jueguitos de universidades gringas, de políticas de identidad que lo que nos hacen es sentir como que pertenecemos a algo, pero que en realidad no tiene ninguna función política de absolutamente nada.
que es el dividir a la clase trabajadora. Ay, es que usted es del primer mundo y entonces no debería hablar de tal porque usted no conoce y no ha bebido su propia carne. Anda a cagar, es tu hermano. El momento es tu hermano de clase, digamos, en ese sentido. O sea, hay que buscar muchísimo más la coordinación de este tipo de movimientos a la separación y la atomización de los movimientos, que es lo que en realidad todo lo que estas políticas identitarias buscan es la atomización del movimiento de personas que en común, por lo menos las que me importan a mí en común, aquellos activistas que es lo que tienen, bueno, que están por la clase trabajadora, por la clase campesina, los dos poseídos, digamos, y contra el imperialismo, ¿verdad? Especialmente en nuestros países. Aunado a esto hay que reconocer también que hasta hoy en día estamos viendo de manera más clara como la misma Unión Europea no es más que una institución dentro de la cadena de dominación estadounidense en el mundo, especialmente tras la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Y la expansión de la OTAN en Europa especialmente para acercar a Rusia. Entonces, estamos, digamos, ante también la realidad de que tal vez esas dinámicas de cuáles países son imperiales, cuáles países son colonizados y demás, hoy tiene otras características muy diferentes a hace 106 años. Eh, exacto, que la CEO de mi empresa es mujer. No le importa, digamos, a la trabajadora si su burguesa o si su patrona es mujer o hombre, o sea. Anyway, a lo dicho hay que añadir la siguiente consideración general. Una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas, a tener armas, esa clase oprimida solo merecería que se la tratara como a los esclavos. Esto de hecho es una referencia directa a la, eh, a la dialéctica entre el amo y el esclavo, digamos que es un poco el ejemplo que se ha estudiado, digamos, la dialéctica de Hegel, ¿verdad? Pero que en realidad que se me complica un poco como con este ejemplo del amo y el esclavo, porque luego vi que no estaba directamente referenciado por Hegel, sino por sus... Bueno, no importa. La cosa es que hace referencia a la dialéctica entre el amo y el esclavo. O sea, que ¿qué es lo que diferencia el amo y el esclavo? Bueno, que de alguna manera el amo en algún momento pudo haber sido esclavo, pero decidió ponerlo todo así en la cancha, arriesgar hasta su vida por consolidar su proyecto de vida, proyecto político, ¿verdad? El esclavo no, y por eso siguió siendo esclavo. Nosotros, si no queremos convertirnos en pacifistas burgueses o en oportunistas, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases, de que no hay ni puede haber otra salida que la lucha de clases. En toda sociedad de clases, ya se funde en la esclavitud, en la servidumbre o como ahora en el trabajo asalariado, la clase opresora está armada. Eso es lo que les decía. O sea, no porque el proletario quiera, no porque el socialista no quiere guerras, no busca que haya una guerra. El socialista reconoce que le van a hacer una guerra al proletariado porque la burguesía no va a soltar su poder como nunca lo ha soltado ninguna élite ni ninguna clase dominante a través de todas las etapas de la historia de la humanidad. Nunca han soltado con gusto. Nunca se han adherido a sus propias reglas del juego cuando están ante la posibilidad de perder su poder. Son como animales heridos cuando están ante la posibilidad de perder su poder. Apoyan el fascismo cuando tienen que hacerlo. Apoyan el cristianismo cuando tienen que hacerlo. Cuando les da miedito los rojos. ¿Verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. La clase opresora está armada. No solo el ejército regular moderno, sino también la milicia actual. Incluso en las repúblicas burguesas más democráticas. Perdón. Hola, voy llegando, que me perdí, pues no te has perdido de mucho, bueno, sí te has perdido bastante en realidad, pero bueno, puedes buscarlo, aquí estamos leyendo las obras de Lenin, se llama el programa militar de la... puta, programa militar de la revolución proletaria, ¿verdad? Para que estamos hablando de este tema. Eh, a ver, bueno. El armamento de la burguesía contra el proletariado es uno de los hechos más considerables, fundamentales e importantes de la actual sociedad capitalista y ante semejante hecho se propone a los socialdemócratas revolucionarios que planteen la reivindicación del desarme. Esto... Soy un poco perdida, así. Esto equivale a renunciar por completo al punto de vista de la lucha de clases, a renegar de toda idea de revolución. Nuestra consigna debe ser armar al proletariado para vencer, expropiar y desarmar a la burguesía. Esta es la única táctica posible para una clase revolucionaria. Eh, Hola a todos. Ok, perfecto. Táctica que desprende de todo el desarrollo objetivo del militarismo capitalista y que es prescrita por este desarrollo. Solo después de haber desarmado a la burguesía podrá el proletariado, sin traicionar su misión histórica universal, convertir en chatarra toda clase de armas en general. Y así lo hará indudablemente el proletariado, pero solo entonces, de ningún modo antes. Esto me recuerda a la canción de la, ¿cómo se llama?
de Carlos Puebla, ¿verdad? El de tú me inspeccionas, yo te inspecciono, ¿verdad? Y todos nos inspeccionamos y a vivir en paz. Es lo mismo, ¿verdad? Es como, eh, o sea, vamos a conjugar el verbo, ¿verdad? O sea, yo me desarmo, tú me desarmas, todos nos desarmamos, ¿verdad? O sea, no es un yo me desarmo y anda a cagar, no, no, es yo me desarmo, tú me desarmas, todos nos desarmamos, punto. Este, pero yo solo, ¿qué va? ¿Verdad? Si la guerra actual despierta entre los reaccionarios socialistas cristianos y entre los jeremías pequeños burgueses solo susto y horror, solo repugnancia ante todo el empleo de armas hacia la sangre, la muerte, etc., nosotros en cambio debemos decir, la sociedad capitalista ha sido y es siempre un horror sin fin. Es que lo decíamos ahora, tal vez ahora porque o sea, ha sido un conflicto tan presente en las últimas 7 décadas de la humanidad, el conflicto de Israel y Palestina, y demás, o sea, por eso, porque ha tenido mucha cobertura mediática, especialmente en beneficio de Israel, es que podemos hablar de que, bueno, esta guerra es terrible y demás, algo similar como en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pero no es algo nuevo, no hemos salido de las guerras. ¿Cuándo terminó la guerra de Afganistán? ¿Cuándo terminó la guerra de Irak? ¿Cuándo empezó el conflicto con Irán? ¿Cuándo, bueno, inmediatamente, o sea, las guerras en Yemen, por ejemplo, de Arabia Saudita con Yemen, donde Arabia Saudita es financiado por Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que más bien la guerra es una constante, especialmente cuando la potencia dominante económica del momento está financiada en una gran, o sea, mayoría, su política, sus lobbies, por un lobby del Industrial Military Complex estadounidense, ¿verdad? Entonces tiene que responder a intereses belicistas porque ellos han legalizado la corrupción a través de los lobbies, ¿verdad? O sea, muchas gracias. Este, ¿Cómo les digo? Si la guerra actual, bueno, eso, la sociedad capitalista ha sido y es siempre un horror sin fin. Y si ahora la guerra actual, la más reaccionaria de todas las guerras, prepara a esa sociedad un fin con horror, no tenemos motivo para entregarnos a la desesperación. Y en una época en que a la vista de todo el mundo se está preparando por la misma burguesía la única guerra legítima y revolucionaria, a saber, la guerra civil contra la burguesía imperialista, la reivindicación del desarme, o mejor dicho, la ilusión del desarme es única y exclusivamente, por su significado objetivo, una prueba de desesperación. Totalmente de acuerdo. O sea, voy a repetir, conjuguemos el verbo, yo me desarmo, tú te desarmas, todos nos desarmamos, pero yo solo, ¿qué va? Al que diga esto que es una teoría al margen de la vida, al que diga que esto es una teoría al margen de la vida, le recordaremos dos hechos de carácter histórico universal. Uno, el papel de los trusts y el trabajo de las mujeres en las fábricas, por un lado, y la comuna del 71 y la insurrección de diciembre de 1905 en Rusia, por otro. El propósito de la burguesía es el desarrollo de los trusts, empujar a niños y a mujeres a las fábricas, donde los tortura, los pervierte. Sí, a Chile, sáquenme de trabajar, por favor. Empujar a niños y a mujeres a las fábricas donde los tortura, los pervierte y los condena a la extrema miseria. Nosotros no exigimos semejante desarrollo, no lo apoyamos, luchamos contra él. Pero ¿cómo luchamos? Sabemos que los trusts y el trabajo de las mujeres en las fábricas son progresistas. No queremos volver atrás, a los oficios artesanos, al capitalismo premonopolista, al trabajo doméstico de la mujer. Adelante, a través de los trusts, etc., y más allá de ellos, hacia el socialismo. Este razonamiento con las correspondientes modificaciones es también aplicable a la actual militarización del pueblo. Hoy la burguesía imperialista no solo militariza a todo el pueblo, sino también a la juventud. Mañana tal vez empiece a militarizar a las mujeres. Que ya, por ejemplo, se está discutiendo esto. Nosotros debemos, bueno, Israel. Nosotros debemos decir ante esto, tanto mejor, adelante, rápidamente. Cuanto más rápidamente, tanto más cerca se estará de la insurrección armada contra el capitalismo. ¿Cómo pueden los socialdemócratas dejarse intimidar por la militarización de la juventud si no olvidan el templo de la comuna? Esto no es una teoría al margen de la vida, no es una ilusión, sino un hecho. Y sería en verdad gravísimo que los socialdemócratas, pese a todos los hechos económicos y políticos, comenzaran a dudar de que la época imperialista y las guerras imperialistas deben conducir inevitablemente a la repetición de tales hechos. Aquí voy a decir una cosa, por eso es que las visiones que generalizan, por ejemplo, la situación de Estados Unidos con respecto a el racismo sistemático contra las minorías étnicas en Estados Unidos por parte de la policía, el agarrar eso y
generalizar, digamos que la burguesía funciona, perdón, la burguesía no, la policía funciona sistemáticamente en la represión, especialmente de grupos minoritarios étnicos y demás, y está en contra tuyo y demás, también es una idea peligrosa, especialmente porque en la mayoría de los países, especialmente la policía, tal vez haciendo cierta separación con los militares, especialmente para el caso de países afectados por el Plan Cóndor, pero la policía es primordialmente proletaria, es primordialmente una fuerza obrerizada. ¿Qué es lo que bueno, y esto está hablando ya de militares, qué es lo que hacían, por ejemplo, los bolcheviques con los jóvenes que estaban entrando al servicio militar para luego ser mandados a Rusia, perdón, a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Como carne de cañón. Pero algunos se quedaban atrás, ¿verdad? Porque los más experimentados estaban ya en la guerra, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que les decían aquellos los bolcheviques a aquellos militares inexpertos que les apuntaban con bayonetas? O sea, les decían claramente, usted y las mismas mujeres, ¿verdad? Obreras y campesinas, ustedes son nuestros hijos, ustedes son hijos de Rusia, ustedes son proletarios, a ustedes les falta el pan como a nosotros, a ustedes les falta el salario como a nosotros, a ustedes se les están muriendo sus familiares, sus hermanos, sus hijos, sus padres están muriendo en la guerra, por una guerra que a usted no le va a traer ningún rédito y muy claramente lo reconoce. Usted está en este momento jugándose la vida matando a los suyos por un zar de mierda, o sea, digamos, como que esa apelación a la humanidad del militar, del policía, digamos, y su función clave incluso de personas con conciencia de clase en estos rangos, digamos, tanto como, bueno, personas, digamos, como con experiencia militar, digamos, que pueden ayudar en una guerra de liberación nacional, una guerra civil y demás, y también por el lado de que tienen acceso a las armas. Pero bueno, eso es lo que está diciendo Lenin aquí, me parece. Cierto observador burgués de la Comuna escribía en el 61 un periódico inglés. Si la nación francesa estuviera formada solo por mujeres, ¿qué nación tan horrible sería? Mujeres y niños hasta de 13 años lucharon en los días de la Comuna al lado de los hombres, y no podrá suceder de otro modo en las futuras batallas por el derrocamiento de la burguesía. Las mujeres proletarias no contemplarán pasivamente cómo la burguesía bien armada ametralla contra los obreros mal armados o inermes. Tomarán las armas como en el 71, y de las asustadas naciones de ahora, o mejor dicho, del actual movimiento obrero, desorganizado más por los oportunistas que por los gobiernos, surgirá indudablemente, tarde o temprano, pero de un modo absolutamente indudable, la unión internacional de las horribles naciones del proletariado revolucionario. Interesante, las horribles naciones, ¿verdad? O sea, como esas naciones espantosas, temidas por la burguesía, ¿verdad? Trazadas, ¿verdad? En la narrativa imperialista, bueno, horribles naciones del proletariado revolucionario. La militarización penetra ahora toda la vida social y no es algo necesariamente malo, recordemos. El imperialismo es la lucha encarnizada de las grandes potencias por el reparto y la redistribución del mundo, y por ello tiene que concluir inevitablemente a un reforzamiento de la militarización en todos los países, incluso en los neutrales y pequeños. ¿Con qué harán frente esto a las mujeres proletarias? ¿Se limitarán a maldecir toda guerra y todo militar? ¿Se limitarán a exigir el desarme? Nunca se conformarán con el papel tan vergonzoso las mujeres de una clase oprimida que sea verdaderamente revolucionaria. Les dirán a sus hijos, pronto serás grande, te darán un fusil, tómalo y aprende bien a manejar las armas. Es una ciencia imprescindible para los proletarios, y no para disparar contra tus hermanos, los obreros de otros países, como sucede en la guerra actual y como te aconsejan que lo hagan los traidores al socialismo, sino para luchar contra la burguesía de tu propio país, para poner fin a la explotación, a la miseria y a las guerras, no con buenos deseos, sino venciendo a la burguesía y desarmándola. De renunciar a esta propaganda, precisamente a esta propaganda en relación con la guerra actual, mejor es no decir más palabras solemnes sobre la socialdemocracia revolucionaria internacional, sobre la revolución socialista y sobre la guerra contra la guerra. Muy interesante. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo en mis viajes, no somos hippies, dice Lenin, totalmente. Por mis viajes en mi juventud por el mundo, mis 18 añitos, recuerdo que me dio posada un comunista colombiano que había estudiado en la patria de Lumumba, ¿verdad? Em, y pues eso, yo en ese momento estaba como en mi momento femtrosca de mierda, lo más idealista y asqueroso y hippie del mundo, ¿verdad? Entonces el tipo me decía constantemente, todo socialista tiene que aprender, tiene que saber cómo tirar un arma, tiene que saber cómo disparar. Y totalmente de acuerdo, todo socialista tiene que saber cómo disparar, todo socialista tiene que aprender cómo disparar.
Conste. No para disparar contra tus hermanos, los obreros de otros países, ni de tu propio país, como sucede en la guerra actual y como te aconsejan que lo hagan los traidores al socialismo, sino para luchar contra la burguesía de tu propio país, para poner fin a la explotación, a la miseria y a las guerras, no con buenos deseos, sino venciendo a la burguesía y desarmándola. ¿Por qué la burguesía? ¿Por qué patatas? No, porque ellos tienen objetivamente el control del poder político realmente existente. Son quienes financian a los políticos, son los mismos políticos o las familias de los políticos. Son quienes realmente se ven beneficiados de la política exterior de los diferentes países, etcétera. O sea, es importante. Parte número 3. Los partidarios del desarme se pronuncian contra el programa... A ver, los partidarios del desarme se pronuncian contra el programa de referente al armamento del pueblo, entre otras razones porque, según dicen, esta reivindicación conduce más fácilmente a las concesiones al oportunismo. Ya hemos examinado más arriba lo más importante, la relación entre el desarme y la lucha de clases y la revolución social. Examinaremos ahora qué relación guarda la reivindicación del desarme con el oportunismo. Una de las razones más importantes de esa reivindicación sea inadmisible consiste precisamente en que ella y las ilusiones a que da origen debilitan y enervan inevitablemente nuestra lucha contra el oportunismo. No cabe duda de que esta lucha es el principal problema inmediato de la internacional. Una lucha contra el imperialismo que no esté indisolublemente ligada a la lucha contra el oportunismo es una frase vacía o un engaño. Uno de los principales efectos de Zimmerwald y Quintal, una de las principales causas del posible fracaso de estos gérmenes de la Tercera Internacional, consiste precisamente en que ni siquiera se ha planteado francamente el problema de la lucha contra el oportunismo, sin hablar ya de una solución de este problema que señale la necesidad de romper con los oportunistas. El oportunismo triunfó temporalmente en el seno del movimiento obrero europeo. En todos los países más importantes han aparecido dos matices fundamentales del oportunismo. Primero, el social imperialismo franco, cínico y por ello menos peligroso de los Plejanov, los Scheidemann, los Ligen, los Albert Thomas y los Sembat, los Van der Velde, los Hindman y los Henderson. Segundo, el encubierto kautskiano, Kautsky-Haas y el Grupo Socialdemócrata del Trabajo en Alemania, Longuet, Pressman, Melleras, en Francia, Ramsay MacDonald y otros jefes del Partido Laborista Independiente. En Inglaterra, Martov, Cheheside, whatever. En Rusia, Treves y otros reformistas llamados a la izquierda en Italia. El oportunismo franco está en directa y abierta. El oportunismo franco está en directa y abiertamente contra la revolución y contra los movimientos y explosiones revolucionarias que se están iniciando y ha establecido una alianza directa con los gobiernos. Por muy diversas que sean las formas de esta alianza, desde la participación de los ministerios hasta la participación de los comités de la industria armamentista en Rusia. Los oportunistas encubiertos, los kautskianos, son mucho más nocivos y peligrosos para el movimiento obrero porque la defensa que hacen de la alianza con los primeros la encubren con palabrejas marxistas y consignas pacifistas que suenan me imagino que se refiere a plausibles. La lucha contra estas dos formas de oportunismo dominante debe ser desarrollada en todos los terrenos de la política proletaria: parlamentos, sindicatos, huelgas, en la cuestión militar, etc. La revolución se silencia y se encubre o se trata con la mirada puesta en las provisiones policíacas. Y a pesar de que antes de que la guerra se había señalado infinidad de veces, tanto en forma no oficial como con carácter oficial en el manifiesto de Basilea, la relación que guardaba precisamente esa guerra inminente con la revolución proletaria, más el efecto principal de la reivindicación del desarme, consiste precisamente en que pasan por alto todos los problemas concretos de la revolución. ¿O es que los partidarios del desarme están a favor de un tipo completamente nuevo de revolución sin armas? Prosigamos. En modo alguno estamos contra la lucha por las reformas. No queremos desconocer la triste posibilidad de que la humanidad, en el peor de los casos, pase todavía por una segunda guerra imperialista. Si la revolución no surge de la guerra actual, a pesar de las numerosas explosiones de efervescencia y descontento de las masas y a pesar de nuestros esfuerzos, nosotros somos partidarios de un programa de reformas que también debe ser dirigido contra los oportunistas. Los oportunistas no harán sino alegrarse en el caso de que les dejásemos por entero la lucha de las reformas y nos elevaríamos a las nubes de un vago desarme para huir de una realidad lamentable. El desarme es precisamente la huida frente a una realidad detestable y en modo alguno lucha contra ella. En semejante programa nosotros diríamos aproximadamente: la consigna
reconocimiento de la defensa partidaria de la guerra imperialista del 14 al 16 no sirven más que para corromper el movimiento obrero con mentiras burguesas. Esa respuesta concreta a cuestiones concretas sería teóricamente más justa, mucho más útil para el proletariado y más insoportable para los oportunistas de la reivindicación del desarme y la renuncia a toda defensa de la patria. Y podríamos añadir, la burguesía de todas las potencias imperialistas, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos, son hoy hasta tal punto reaccionarias y están tan penetradas por la tendencia de la dominación mundial que toda guerra por parte de la burguesía de estos países no puede ser más que reaccionaria. Permiso, perdón. Ando con una tos terrible. El proletariado no solo debe oponerse a toda guerra de este tipo, sino que debe desear la derrota de su gobierno en tales guerras y utilizar esa derrota para una insurrección revolucionaria, si fracasa la insurrección destinada a impedir la guerra. Estas son las relaciones un poco dialécticas de la política y la guerra. No sé si estoy utilizando bien el término, creo que sí, porque me refiero a cómo perder una guerra, y lo dice especialmente un ruso, y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque pasan diferentes casos, pero en el caso de Rusia es específico, ¿no? Cuando Rusia pierde una guerra, por ejemplo en el 1905 contra Japón, y si no me equivoco en 1856 también contra Japón, que fue cuando se liberaron los siervos y no sé cuánto, siempre el Estado ruso tenía que ceder demasiadas concesiones muy fuertes, cambios muy drásticos, porque el pueblo ruso no perdona que se pierda una guerra. Y es precisamente en la pérdida de esas guerras donde surgen los descontentos populares más importantes. Muy interesante que lo diga Lenin en este caso, no viniendo de la experiencia de 1905 y demás. Pero no es algo exclusivo de Rusia. En efecto, existe una relación entre perder una guerra y la desestabilización interna. De hecho, por eso hablamos que las guerras, no solamente perder una guerra, el mismo hecho de que una potencia imperialista a escala mundial, ¿verdad? Con dominación a escala mundial, esté inmersa en una guerra en su propio territorio, por ejemplo el caso de Inglaterra, incluso eso permite que la administración colonial tenga los ojos puestos en otra cosa, y entonces vos puedes conspirar e incluso dar golpes políticos revolucionarios de liberación nacional y demás, o de lucha de clases y otras, bueno, lucha de clases siempre hay, pero bueno, de la lucha propiamente de civil, por así decirlo, del proletariado, digamos, contra la burguesía y demás. En ambos casos, en el momento donde el gobierno esté con los ojos puestos, digamos, en dirigir su violencia hacia otra cosa, bueno, son momentos donde se permiten estos cambios importantes, ¿verdad? En la política. Lo vemos como es que en la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial se da la oportunidad de la Revolución Rusa, ¿verdad? Toda la expansión de su campo de influencia, lo que eso significó, digamos, para las siguientes décadas. Y en la Segunda Guerra Mundial ya vemos otros ejemplos de liberación nacional, pero específicamente en clave socialista, China, ¿verdad? Entonces esto es bastante común. O sea, yo no soy una persona belicista, o sea, yo nunca va a verme celebrar una guerra, pero entiendo perfectamente que si hubiese una tercera guerra mundial, también podría haber una relación directa en pues el levantamiento de pueblos oprimidos, clases oprimidas, ¿verdad? Contra su propio gobierno, contra el gobierno imperialista, ¿verdad? O sea, lo permite, o sea, deja a los países dominados respirar un poco y que esa maquinaria de violencia imperialista esté enfocando la violencia en otro lugar, ¿verdad? Básicamente, y de inteligencia y otras cosas. En lo que se refiere a la milicia, vamos a ver. En lo que se refiere a la milicia, deberíamos decir que no somos partidarios de la milicia burguesa, sino únicamente de una milicia proletaria. Por eso ni un céntimo ni un hombre, no solo para el ejército regular, sino también para la milicia burguesa, incluso en países como Estados Unidos o Suiza, Noruega, etc. Tanto más cuanto en otros países republicanos más libres, por ejemplo en Suiza observamos una prusificación cada vez mayor de la milicia, sobre todo del 7 al 11, y que se prostituye movilizándola contra los huelguistas. Nosotros exigimos que los oficiales sean elegidos por el pueblo, que sea abolida toda justicia militar, que los obreros extranjeros tengan los mismos derechos que los obreros nacionales. Punto de tan especial importancia por los estados imperialistas que como Suiza explotan cada vez más en mayor número y cada vez con mayor descaro a los obreros extranjeros sin otorgarles derechos. Está directo, es que, a ver, mucha gente dirá, ay, pero ¿cómo le vamos a pagar lo mismo? O sea, es que literalmente está en contra de su propio beneficio, que se permita el que haya una relativización del pago, digamos,
a las personas con respecto a su estatus legal o con respecto a su estado de ciudadanía. ¿Por qué? Porque en ese momento donde usted le abre las puertas a que la gente tenga un incentivo financiero muy fuerte de promover lobbies de fronteras abiertas que permitan que mano de obra barata, poco calificada, entre, digamos, por un salario que vos ya no estás dispuesto a cobrar. Si a esa persona que entra, indiferentemente de su estatus legal, tuvieran que pagarle lo mismo que a vos, ya ahí sí vemos que no tiene un incentivo financiero tan fuerte como para querer fronteras abiertas, ¿verdad? Porque eso es lo que les da mano de obra barata poco calificada. Entonces está contra el beneficio del propio trabajador de primer mundo, por así decirlo, el que se pueda pagar de manera diferente a una persona por su estado eh, de migración. Y además que cada 100 habitantes de un país, por ejemplo, tengan derecho a formar asociaciones libres para aprender el manejo de armas, eligiendo libremente instructores retribuidos por el Estado, etc. Eso tiene sentido, ¿no? Solo en tales condiciones podría el proletariado aprender el manejo de las armas efectivamente para sí y no para sus esclavizadores. Y con los intereses del proletariado exigen absolutamente... los intereses del proletariado exigen absolutamente este aprendizaje. La Revolución Rusa ha demostrado con todo éxito, incluso éxito parcial del movimiento revolucionario de 1905. Por ejemplo, la conquista de una ciudad, un poblado fabril, una parte del ejército, obligarán inevitablemente al proletariado vencedor a poner en práctica precisamente ese programa. No, me parece que el acorazado Potemkin... Es que me pareció muy interesante eso que mencionaba Lenin, ¿no? Acá sobre la revolución rusa, ¿verdad? Porque dice, pero es el 15, aún no ha pasado. Bueno, se refiere a la revolución rusa de 1905, ¿verdad? Cómo es que los intereses, ¿verdad? La revolución rusa ha demostrado con todo éxito, incluso parcial, movimiento revolucionario. Eh, Sí, tiene profanidades, de fijo. Bueno, por ejemplo, la conquista de una ciudad, un poblado febril, una parte del ejército, ¿verdad? Obligarán al proletario vencedor a poner en práctica ese programa. En efecto, en 1905 se lograron muchas conquistas. De hecho, no podríamos entender la revolución del 17 sin la revolución del 5, especialmente por el factor instrumental de la conformación de soviets. La conformación de soviets no es un producto novedoso del 17, es un producto muy novedoso para 1905 que pudo haber tenido alguna instancia anterior, en realidad eso no lo sé. Yo solo sé que a partir de 1905 podemos ver la aparición de los soviets como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Las diferentes asociaciones locales de trabajo, comunales, educativas, ¿verdad? Donde las clases trabajadoras, ¿verdad? Se reunían, ¿verdad? En torno al tema de la guerra. Una suerte para nosotros los hispanos, algo que para mí, digamos, tiene mucha relación con los soviets en realidad. Es la llamada juntas o la llamada cabildos, ¿verdad? O sea, una suerte como de frente a la ausencia, ¿verdad? De reconocimiento de legitimidad del poder por X o Y razón, frente a esa ausencia, de esa laguna del poder, vamos a cabildos, vamos a juntas, vamos a soviets, ¿verdad? Bueno, esa tradición empieza en 1905 y es un poco a lo que se refiere. Y decía decir que el acorazado Potemkin, en efecto, toda la razón. El acorazado Potemkin, ¿de qué trata el acorazado Potemkin? Bueno, el acorazado Potemkin es de la, ¿cómo se llama esta gente? La guardia de, mm, ¿cómo se llama? Ay, contra los que después Trotsky los mata a todos. Bueno, no importa. La cosa es que lo que él está básicamente hablando aquí es de algo que sí pasó, ¿verdad? O sea, Einstein sí pasó en efecto este evento del acorazado Potemkin, ¿verdad? En donde en 1905 una parte, como dicen, ciudades, localidades y también partes del ejército. Una parte del ejército zarista se une a la a los sublevados de 1905, ¿verdad? Y pues es ese evento, digamos, lo que narra. Vamos a ver entonces la constante conexión histórica que hacen los bolcheviques, especialmente los bolcheviques de esta generación, ¿verdad? Entre la revolución de 1905 y 1917. Por si acaso. Volvamos. Por último, contra el oportunismo no se puede luchar, naturalmente, solo con programas, sino vigilando sin descanso para que se lo suponga en práctica de una manera efectiva. El mayor error, el error fatal de la fracasada Segunda Internacional,
consistió en que sus palabras no correspondían a sus hechos, en que se inculcaba la costumbre de recurrir a la hipocresía y una desvergonzada fraseología revolucionaria. Véase la actitud hoy de Kautsky y compañía ante el manifiesto de Basilea. El desarme como idea social, es decir, como idea engendrada por determinado ambiente social, como idea capaz de actuar sobre determinado medio social, y no como simple extravagancia de un individuo, tiene su origen, evidentemente, en las condiciones particulares de la vida, tranquilas excepcionalmente, de algunos estados pequeños que durante un periodo bastante largo han estado al margen del sangriento camino mundial de las guerras y que conforman, eso es mi país, y que conforman poder seguir apartados de él, y confían poder seguir apartados de él. Para convertirse de ello, para convencerse de ello, basta reflexionar, por ejemplo, en los argumentos de los partidarios del desarme de Noruega. Somos un país pequeño, nuestro ejército es pequeño, nada podemos hacer contra las grandes potencias. Y por ello nada pueden hacer tampoco si se les impone por la fuerza una alianza imperialista con uno u otros grupos de esas potencias. Queremos seguir en la paz de nuestro apartado rinconcito y proseguir en nuestra política pueblerina, seguir el desarme, tribunales de arbitraje obligatorios, una neutralidad permanente, etcétera. Permanente, como la de Bélgica. Aquí, por ejemplo, es el caso de mi país, por ejemplo, estos son, o sea, pero por Dios, es una discusión casi que calcada, digamos, de lo que, si usted le pregunta a cualquier costarricense, el 99.9 le va a responder algo así. Cero armas, cero, no tenemos ni siquiera ejército, ¿verdad? Del 48 es una parte, sí, ni siquiera antes del ejército, incluso sabiendo que nuestro hito de origen primigenio fue la campaña nacional del 56, en donde el ejército tuvo un factor fundamental en la articulación de lo que es la nacionalidad costarricense, ¿verdad? Que es una nacionalidad un poco pues artificial en ese sentido, digamos, pero sí tiene como hito la campaña contra los filibusteros en el 56, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que existe una narrativa, ¿verdad? De país pequeño, de país neutral, pero que en la realidad dos cosas. En primer lugar, nos pone vulnerables, ¿verdad? Frente a doblegarnos a intereses, porque las potencias imperialistas a las cuales nosotros también estamos escritas tienen intereses en esas guerras, ¿verdad? Y segundo, es mentira esa neutralidad permanente o aparente, ¿verdad? Pueden haber tal vez periodos de más neutralidad, por ejemplo con Figueres, padre. Pero, por Dios, o sea, decir que Costa Rica, a pesar de que se jacta a nivel internacional y es reconocida mundialmente, Suiza centroamericana, como el país más neutral del mundo, no sé, no es neutral. Siempre se ha posicionado de una u otra manera con los intereses estadounidenses en todas las guerras que se hacen, hasta en la guerra de Irak. Hasta en la guerra de Irak. ¿Por qué se posiciona Costa Rica cuando se jacta de ser neutral? No lo entiendo. Pero siempre, fuera tal vez, de nuevo, relativizo un poco con eh, Figueres, con eh, Figueres padre, ¿verdad? Con Carazo, pero fuera de esos, como momentos específicos, Costa Rica no tiene una política exterior neutral. Lo que tiene es una política exterior bastante soberana. En eso sí, sí hemos logrado posicionarnos a nivel internacional, sí hemos logrado conseguir muchas cosas, incluso mejor que nuestra política interna, me parece. No sé qué significa, pero necesito editor, puede ser. Puede ser que necesite editor. No sé. La mezquina aspiración de los estados pequeños a quedarse al margen, el deseo pequeño burgués de estar lo más lejos posible de las grandes batallas de la historia mundial, de aprovechar su situación relativamente monopolista para seguir una pasividad acorchada, tal es la situación social objetiva que puede asegurar cierto éxito y cierta difusión de la idea del desarme de algunos pequeños estados. Claro, semejante aspiración es reaccionaria y descansa en ella descansa toda ella en ilusiones, pues el imperialismo, de uno u otro modo, arrastra a los pequeños estados a la vorágine de la economía mundial y a la política mundial. Por más de que queramos ser neutrales, igual fuimos arrastrados a todas las crisis económicas que ha tenido Estados Unidos a través de su historia como potencia. Así que eso es lo que hay que reconocer. Indiferentemente si Costa Rica busca ser un ejemplo a nivel internacional y diplomático de un país neutral y pacífico y mediador, ¿verdad?, de las guerras en el mundo y otras cosas, indiferentemente de eso, siempre se ha posicionado de una u otra manera en apoyo a Estados Unidos. Ya lo vemos, por ejemplo, en este caso de Israel y Palestina, cuando lo mejor que hubiera hecho el presidente hubiera es a lo Poncio Pilatos, no me importa, ¿verdad? El tipo, ¿qué es lo que hace? Va a conmemorar el atentado de Hamas a la sinagoga. A la sinagoga al siguiente día. Pero no va a una mezquita. Pero no se pronuncia contra las
los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra perpetrados por Israel, el Estado de Israel, no un grupo militarizado, paramilitar, no, el Estado de Israel, ¿verdad? Bueno, pero eso, nos van a arrastrar de alguna manera u otra. Es idealista, no es idealista, es ingenuo. Voy a pasar a dejar de decirles idealistas a las personas a las que me refiero que son ingenuas. O actitudes que me refiero que son ingenuas. Porque hay idealismo que es válido, que yo no comparto y que critico filosóficamente, pero que es válido y que tiene un fundamento filosófico potente. Yo no voy a cuestionar a un cristiano tampoco. Pero entonces no estoy hablando aquí de idealismo en sentido filosófico, estoy hablando de idealismo en sentido de ingenuidad, ¿verdad? De no manejo la realidad realmente existente, valga la redundancia, con suficiente, de manera, no la logro leer de forma fina, por lo tanto hago una opinión superficial de lo que me ronque, ¿verdad? Eso es ingenuidad, es no saber cómo funciona el mundo, me estoy guiando por valores subjetivos que yo tenga y que me parecen, pero que esos valores poco nada tienen que ver con la realidad. Dice así. En Suiza, por ejemplo, Dios mío, es que, por hablar tanto. Bueno, en Suiza, por ejemplo, su situación imperialista prescribe objetivamente dos líneas de movimiento obrero. Los oportunistas, en alianza con la burguesía, aspiran a hacer de Suiza una unión monopolista, republicano-demócrata, a fin de obtener ganancias con los turistas de la burguesía imperialista y de aprovechar el modo más lucrativo y más tranquilo posible esta tranquila situación monopolista. Los verdaderos socialdemócratas de Suiza aspiran a utilizar la relativa libertad de su país y su situación internacional para ayudar a la estrecha alianza de los elementos revolucionarios de los partidos obreros europeos a alcanzar esa victoria. En Suiza no se habla, gracias a Dios, de un idioma propio, sino de 3 idiomas universales, los 3 precisamente que se hablan en los países beligerantes que limitan con ella. Si los 20.000 miembros del partido suizo contribuyeran semanalmente con 2 céntimos, impuesto extraordinario de guerra, obtendríamos al año 20.000 francos. Cantidad más que suficiente para imprimir periódicamente y difundir en 3 idiomas entre los obreros y soldados de los países beligerantes, a pesar de las prohibiciones de los estados mayores generales. Todo cuanto diga la verdad sobre la indignación de que comienza a cundir entre los obreros, sobre su fraternización en las trincheras, sobre su esperanza de utilizar revolucionariamente las armas contra la burguesía imperialista de sus propios países, etc. Nada de esto es nuevo, precisamente es lo que hacen los mejores periódicos como la Sentinel, Volksrecht, Brenner Tagwacht, pero por desgracia en medida insuficiente. Solo semejante actividad puede hacer la magnífica resolución del Congreso de Arau algo más que una mera resolución magnífica. No sé. La cuestión que ahora nos interesa se plantea de forma siguiente. ¿Corresponde la reivindicación del desarme a la tendencia revolucionaria entre los demócratas suizos? Es evidente que no. El desarme es objetivamente el programa más nacional, el más específicamente nacional de los estados pequeños, pero de manera alguna el programa internacional de la socialdemocracia revolucionaria internacional. Y bueno, voy a quitar esto de aquí. Boom. Vamos a ver. Ay, Dios mío, me perdí. Listo. Sí, ingenuos los liberales, son muy ingenuos. Ya, eso está muy alto. A ver, sí. Bueno. Ay, Dios mío. No sé qué hacer yo con tan poca melanina, será pues bien. Voy a tener mucha más. Por Dios del trópico. Diosito, ¿por qué me pusiste aquí? Vamos a ver. Uy, no, santísima trinidad. Anyway. Vamos a verlo como así, como para no iluminar demasiado. Hola, Cerve. Espero que estés súper bien. Bueno, llevamos ya una hora. En realidad yo no me quería extender mucho. Y quiero que en adelante, en realidad, como tal vez, no sé, las 3 horas que estábamos haciendo antes. O tal vez hacerlas algunas veces. Por ejemplo, ahorita siento como que... eso hasta podríamos dejarlo aquí, ¿no? O sea, creo que se discutió bastante bien sobre todos los temas que queríamos tratar por ahora. No es lo único, en realidad. Creo que la próxima semana... A ver, hay diferentes temas que me gustaría estar discutiendo este miércoles marxista. Me gusta tener los días clasificados. Obviamente, algunos días no los puedo cumplir siempre, pero bueno, tratar de cumplir por lo menos 2 o 3, ¿verdad? A la semana. Y me gusta mucho miércoles marxista en realidad. Obviamente, creo que es mi favorito. También aprovecho para leer diferentes cosas que hace rato no leía, por ejemplo.
Y me gusta mucho este tema de cómo es que el socialismo ve la guerra, ¿verdad? Este fue un poco, no, un aspecto más político, ¿verdad? De lo que significa la guerra para los socialistas, especialmente en ese contexto específico de la Primera Guerra Mundial. Pero, y también pues, significa una guerra civil, una revolución, una guerra de liberación nacional, ¿verdad? Todos estos elementos. O sea, la guerra no es algo simple, es bastante complejo y los socialistas lo entendemos y hemos ido constantemente, digamos, hemos... vamos a ver, vamos a ver, está. Sí, eso. Constantemente, digamos, hemos ido, digamos, activamente, ¿no? Teóricos en torno a este tema, que es importantísimo, precisamente porque para nosotros hay que alcanzar el poder, el proletariado tiene que convertirse en clase nacional, y repito que para hacerlo no va a ser sencillo. La burguesía y en general en la historia las clases dominantes no quieren perder su poder, no lo quieren perder, no lo van a dar, digamos, hay que arrebatárselos. Y por eso es que Marx, digamos, un poco inspirado también en las experiencias de la Revolución Francesa que nos trajo la modernidad que conocemos hoy en día, que es lo que dice, bueno, nosotros no pedimos misericordia de ustedes, porque nosotros no vamos a disculparnos por el terror. El terror, lastimosamente, es una parte fundamental de las revoluciones, de los cambios paradigmáticos en la historia de la humanidad. Normalmente son acompañados de periodos de terror. Ahora no es un terror, digamos, no todos los terrores son iguales. Nos estamos refiriendo aquí al terror, específicamente al terror, de nuevo, referencia a la Revolución Francesa, ¿verdad? De 1789. Especialmente el periodo, digamos, donde los jacobinos estuvieron liderando, ¿verdad? La Revolución Francesa, donde hubo la mayor parte de los... de matar, ¿verdad? A la aristocracia, a la nobleza, ¿verdad? Con la guillotina. Las imágenes más clásicas que tenemos, bueno, fue lo que llamamos el terror, ¿verdad? La época del terror. Y eso es a lo que se refiere Marx, ¿no? El expresionismo abstracto y la poesía es un tema interesante de la guerra cultural capaz. Cierto, cierto. Sí, como con Jackson Pollock te referías, ¿verdad? Como es que los soviéticos específicamente, con sus avances en el constructivismo ruso, el suprematismo, ¿verdad? Que es suprematismo, muy interesante. Sus propuestas teóricas, estéticas y demás. Frente a eso y frente a una inteligencia, especialmente europea, pero de diferentes países, la segunda parte del siglo XX, ahí es donde se expande, digamos, ese tipo de arte moderno, digamos, al mundo, sale de Europa, por así decirlo. Eh, bueno, estaban asociados normalmente a movimientos revolucionarios socialistas, ¿verdad? Proletarios. Entonces, qué sé yo, Picasso, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos es como, oh, necesito, ¿verdad? Necesito tener un exponente. Y entonces vamos a meterle un montón de plata artificialmente a Jackson Pollock. A mí no me molesta Jackson Pollock. O sea, de hecho, a mí me gusta el arte moderno, el arte abstracto me gusta muchísimo. Pero en efecto creo que está excesivamente sobrevalorado. Y toda la técnica de dripping para mí está excesivamente sobrevalorada. Pero decorativamente es bonito. O sea, yo creo que cualquiera podría hacerlo, digamos, pero si usted quiere tener una pared totalmente cubierta de dripping, tiene su valor estético. Primordialmente decorativo, es que eso es lo que me parece que es absolutamente decorativo. Pero bueno, a mí me gusta mucho el arte moderno y el arte contemporáneo. Ajá, el brutalismo, bueno, pero es que el brutalismo tiene sus diferentes facetas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el brutalismo utilitarista, ¿verdad? Pero también un utilitarismo que viene de la misma modernidad, digamos, de la misma, de esa misma Belle Époque europea, digamos, a lo Le Corbusier, hecho específicamente Le Corbusier, eh, también tirado un poco hacia el Bauhaus, ¿no? El tema de que la casa, la arquitectura, todos los muebles, toda gaveta, toda silla, todo utensilio cumplía una función concreta, ¿verdad? Para la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, el modelo de Le Corbusier se utilizó muchísimo para las familias obreras, especialmente en el periodo Khrushchevita, ¿verdad? Para, bueno, han visto, primero porque se construía muy rápido, era una noción de Le Corbusier, bueno, construir más rápido, digamos, materiales prefabricados, ese tipo de cosas, casas más pequeñas, cosas movibles, qué sé yo, camas que se sacan, sillones que se esconden, no sé, paredes que se deslizan, o sea, el punto es, de alguna manera, con el menor espacio, generar las mayores adecuaciones posibles, digamos, para una familia,
Y es una idea que en Europa, especialmente en el principio del siglo XX, no gusta mucho, ¿verdad? O sea, la gente no quiere vivir tan encerrada, estaba buscando apartamentos más grandes, ¿verdad? O sea, era una idea que no caló mucho. Pero sí caló mucho la Unión Soviética porque estaban pasando de compartir casas de ricos, ¿verdad? O sea, el tema de eh, la vivienda compartida fue bastante incentivado durante el periodo stalinista, por ejemplo. Y ahí va, entonces digamos como personas que toda su vida habían compartido, que le estuvieran dando una casa gratis, ¿verdad? En la cual podía vivir con su familia de una manera muchísimo más independiente, a pesar de que fuera pequeña, en realidad estaba a la vanguardia de la arquitectura moderna, por cierto. Pero, bueno, o sea, la gente que no, en Europa Central no gustó, en Rusia sí. Sí, estos temas en realidad me gustan bastante, como pueden notar, cine, arquitectura, arte, digamos, yo debía haber estudiado historia del arte, sinceramente creo que ahí me hubiera ido fantásticamente, pero bueno, Jimena quería saber un poquitito más de política. No sé si escucharon eso, pero fue un rayo intenso. Tal vez fue Dios diciendo, no, estás en el camino correcto. Este... ¿Qué más? Bueno, eso, me interesa muchísimo seguir hablándole a ustedes de el tema del cómo los socialistas han teorizado el tema de la guerra. Tiene diferentes factores, diferentes teóricos. Yo soy muy clásica, normalmente me refiero siempre a Clausewitz, Lenin, eh, mismo Stalin, ¿no? Digamos, con respecto a estos temas. Entonces, a mí me gustaría la próxima, ya hice un texto que es un poco más amplio sobre diferentes ideas con respecto al tema de teoría de Estado militar, no sé, estrategia militar socialista, sí está un poco más amplio, ¿verdad? En este texto del 15, ¿verdad? Es el que acabamos del 16. Pero este el 16 resume, ¿verdad? Bastante. Ahora, también les quiero leer ya las anotaciones que ha hecho Lenin con el tema de sobre la guerra de Clausewitz, ¿verdad? Que es un manifiesto póstumo de Clausewitz. Explicarles a ustedes quién es Clausewitz, ¿verdad? Me parece que es fundamental. No solamente los socialistas lo hemos citado, digamos, tenemos o sea, Clausewitz es un general prusiano que se enfrentó por primera vez a pues a las fuerzas militares napoleónicas, ¿verdad? Que son unas fuerzas militares modernas, las primeras de su estilo, ¿verdad? O sea, la primera vez que tenemos un ejército nacional, ¿verdad? Y lo que eso significa, lo que eso mueve a la gente, las capas que lo componen, ¿verdad? Frente a una forma más clásica de guerra que es la que los diferentes eh, pues sus diferentes dirigentes de la guerra y demás, mentes, digamos, de la guerra, estaban acostumbradas hasta entonces. Bueno, a Clausewitz le tocó vivir eso, ¿verdad? Y teorizó con respecto a eso. Entonces, es hasta más bonito leer a Clausewitz que leer el arte de la guerra, para mí, por ejemplo, porque no sé, el arte de la guerra creo que es como muy general. Este. Entonces, bueno, como les digo, quiero hablarles de estas otras dos obras, buscar más, ¿verdad? Como para darnos una visión completa, ¿verdad? Sobre qué es lo que dicen los socialistas con respecto a la guerra. Eh, También porque la guerra, de nuevo, es fundamental entenderla como la continuación de la política por otros medios. Si yo estoy metida en la política, una política que digo ser revolucionaria, ¿verdad? Eso quiere decir que yo estoy dispuesta y más bien para poder conseguir mis objetivos políticos y se tiene que hacer a través de la revolución. Una revolución que lastimosamente la burguesía, repito, no va a responder de una manera pacífica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si yo soy socialista, no solamente tengo que saber disparar, pero tengo que saber para qué sirve ese disparo, ¿verdad? Nada me sirve a mí que tenga una súper buena puntería si le estoy apuntando a un obrero, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es fundamental para poder entender la política, para entender qué es la guerra como la continuación de la misma. Si yo quiero una política obrera, o sea, tengo que reconocer que existe también un elemento clandestino de esa política obrera que en efecto tiene resultados bélicos. Suena feo, en el mejor de los casos. O sea, es que en el mejor de los casos sí podemos hacer una revolución exitosa, ¿no? Ese sería el mejor de los casos. Entonces, precisamente hacia eso hay que prepararnos. O sea, entender, digamos, ese tipo de conceptos me parecen fundamentales. Y bueno, en el texto, o sea, y también hay otros temas que me gustaría tocar con ustedes, especialmente viéndolo bien que nos fue en el video de la discusión sobre Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Las tensiones que se habían generado, nos fue bastante bien. Eh, eh, Voy. ¿Qué está diciendo? Ah, bueno.
como nos fue también en la discusión que hicimos la vez pasada con ese tema de las tensiones que hubo, que aún hay, digamos, entre los países hermanos de Costa Rica y Honduras. Creo que el tema de Centroamérica es un tema que llama bastante la atención. Entonces me gustaría también hacer diferentes cineforos, por ejemplo. Bueno, tengo Daniel, por ejemplo, Trejos. Ayer me enseñó un documental muy bonito, corto, de 40 minutos, que tal vez podríamos ver al estilo cineforo, donde se habla justamente in situ, o sea, no, es un documental in situ, o sea, coetáneo al momento, el apoyo de la población costarricense a la lucha sandinista contra Somoza, ¿verdad? La primera parte de la revolución sandinista. Muy interesante, ¿verdad? Parece Carlos Fonseca Amador y todo. Entonces, bueno, hay diferentes figuras, por ejemplo, que aparecen por ahí que son importantes de discutir. Bueno, diferentes etapas históricas, políticas por las cuales ha pasado Centroamérica. Acabar con la leyenda negra contra Costa Rica. Hay una para que sepan que aquí los hondureños, porque creo que quizás Brian Aguilera puede confirmar, hay una leyenda negra contra el costarricense, donde nos dicen que somos los que menos queremos la unidad, que vemos a todos por encima del hombro, que nos creemos la última chupada de mango y todo lo que ustedes quieran, pero si somos sinceros, Costa Rica ha sido de los que más ha recibido refugiados aquí a nivel, o sea, histórico. Si somos sinceros, Costa Rica estuvo a la vanguardia de la lucha contra los filibusteros en el 56, que no solo salvó al resto de Centroamérica, que Nicaragua había hasta votado democráticamente a William Walker. O sea, estamos hablando de que de verdad que fuimos un frente de lucha antiimperialista desde 1856. O sea, estamos hablando de las campañas de apoyo económico, o sea, para financiar a la guerrilla del Frente Sandinista, digamos, en Nicaragua, la atención de los refugiados, o sea, el financiamiento, por ejemplo, de programas de recibir como niños refugiados, éramos huérfanos en Costa Rica por las diferentes guerras en Centroamérica. Entonces, sí me parece como que quiero limpiarle un poco el nombre a Costa Rica, pero limpiar su nombre para bien. O sea, en efecto, yo creo que es evidente que hay costarricenses que dentro de su mito de su país idealizado, o sea, perfecto, no sé, es pacífico y hermoso, ven por encima del hombro al resto de países, no solo centroamericanos, latinoamericanos, pero sobre, o sea, factually, sobre los hechos en concreto, Costa Rica se ha actuado de una manera absolutamente solidaria con el resto de Centroamérica, absolutamente solidaria, una solidaridad pocas veces recíproca, por cierto, por el resto de países centroamericanos. Pocas veces, o sea, necesito saber cómo la relación a nivel internacional, digamos, de cuántos de nuestros refugiados, que pocos hay, reciben el resto de Centroamérica, qué tipo de campañas de financiamiento de tales se han hecho en tal, o sea, no lo sé. Pero bueno, me gusta hablar de ese tema de Centroamérica para exponerlo al mundo, ¿verdad? Y también para eso, para poder solidificar las relaciones solidarias, ¿verdad? Entre nuestros países hermanos, ¿verdad? Como una antesala, ojalá una unidad hispanoamericana, tener la unidad centroamericana. Entonces, como les estoy diciendo, son temas bastante interesantes y de hecho también me gustaría hablar del brigadismo costarricense en diferentes luchas a nivel internacional. Bueno, también por ejemplo me gustaría traer, eso tal vez lo podría hacer más un martes modesto, sobre la participación de más de 2000 costarricenses en la Segunda Guerra Mundial, y esos 2000 serían del lado aliado, ¿verdad? Hay unos cuantos también que estaban del lado del eje, porque veo mucho alemán, aquí veo mucho alemán y mucho italiano, de hecho, hubo que ponerse en campo de concentración y todo, pero bueno, eso es otro tema. Y de hecho, conozco a la persona que está llevando a cabo la investigación, entonces me gustaría traerlo aquí, que hablar con ustedes. También conozco a varias personas que participaron activamente como brigadistas internacionales en la guerra sandinista, en la guerra en El Salvador también, ¿verdad? Entonces ellos fueron costarricenses que activamente estaban dando su vida. Por eso es que digo que el verdadero internacionalismo es salir de tu país, digamos, hacer algo, no hacer algo frente a una embajada necesariamente. Pero bueno, el internacionalismo, digamos, fuerte que ha mostrado también diferentes costarricenses en diferentes generaciones frente a la guerra en Nicaragua, frente a la guerra en El Salvador, ¿verdad? Una participación fuerte. No solamente desde el mismo Estado, que permitía que se les pasara un montón de fondos, que permitía el entrenamiento, que permitía las zonas de refugio, ¿verdad?, para los exiliados. Podemos incluso reconocer que los mismos principios fundacionales, digamos, del partido sandinista fueron por primera vez expuestos en Costa Rica, claramente, ¿verdad? El mismo idiota asqueroso, Daniel Ortega, vivió mucho tiempo aquí, ¿verdad? Su hermano estudió aquí. Entonces quiero que quede muy claro también, quiero
también enseñarles esta historia para que me entiendan cuando digo cosas como que Daniel Ortega es el mayor traidor a la clase obrera americana que ha existido en la historia posiblemente. O sea, es un ser deleznable. La cantidad de vidas que se perdieron, la cantidad de personas que fueron a ayudar a nivel internacional, no solamente en la guerra, sino en la misma alfabetización. O sea, la cantidad de promesas no es que sean ni a medio cumplir, es que sea absolutamente sin cumplir. La forma en la que ha desvirtuado por completo el movimiento sandinista. Y para poder entender por qué es que yo tengo esta posición, y no es una posición de que Nicaragua vuelva a ser propiedad de los Estados Unidos y que vuelvan los Marines, ¿verdad? Que vuelva Somoza, que no es una posición de ese estilo, ¿verdad? O sea, entonces para poder entender eso hay que entender el contexto. Eh, entonces sí, esos temas me gustaría tocarlos con ustedes. Algunos los tocaré en martes modesto, viernes variado, pero creo que sí dan para miércoles marxista. Por lo menos los temas sandinistas, tal vez. No sé. Ahí veremos. Porque también me gustaría acomodar ese tema a las lecturas de la guerra. Entonces más bien trate de acomodar esas visiones, les digo, esos temas en otros días. Pero bueno. Eh, quiero agradecerles muchísimo. Como les digo, voy a empezar a hacer como videos más cortos porque a veces quedan de 3 horas, ¿verdad? Y bueno, descargar eso, luego subirlo a YouTube. Luego a la gente no le gusta ver tanto de eso en YouTube. Creo que por ahí de las 2 horas, hora y media, es como lo que quiero hacer, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos va. Si al final nos va también, pues volvemos a la programación original. Muchas gracias a todos, especialmente a aquellos que han estado desde el puro inicio. Muchas gracias a todos sus comentarios. He leído los que he podido, ¿verdad? He dejado de poner el tema de la voz activada en los comentarios porque mucha gente me ponía que era muy molesto, que estaban hartos de escuchar los comentarios, que me interrumpían mucho y en parte era cierto. A mí es que si me siento menos esquizofrénica, digamos, cuando escucho como la vocecita de ustedes. Pero bueno, no es tan necesario aparentemente. Si les gustaría que lo traiga de vuelta, me lo ponen. Pero es que yo vi más comentarios contra la vocecilla esa, que el loquendo, que a favor, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes me dicen. Muchas gracias por todos los comentarios. Si están viendo esto en YouTube, por favor suscríbanse. Aquellos que ven esto en Twitch, también suscríbanse. Dejen un comentario, dejen un like. Compartan esto con sus familiares y amigos. Y pues no, muchísimas gracias por verlo. Entonces que abrazos iberófonos y besos socialistas. Hasta luego.